Los resultados del primer trimestre nos hacen que tengamos que felicitar a los profesionales que con su actividad han hecho posible que otro semestre más bajemos las listas de espera. Podemos afirmar que estamos en un semestre más de bajada de las listas de espera y, por tanto, comparándolo con los datos de inicio de legislatura, que también la comenzamos en un julio del año 2015, les puedo decir que ha habido una disminución total de las listas de espera en lo que llevamos de legislatura del 39,54%. Eso supone que hemos reducido 75.127 pacientes. Fuera de garantía hemos reducido un 49,27% con respecto al inicio de la legislatura, es decir, 42.906 pacientes menos. O que pacientes sin citas hemos sido capaces de reducirlo en un 57,43% con respecto al inicio de la legislatura, es decir, 57.616 pacientes menos. No obstante, esto no significa que nos vayamos a olvidar de las listas de espera ni que seamos triunfalistas con los resultados de las listas de espera. Para arreglar las listas de espera hay que estar siempre pendientes de las listas de espera. Y eso es lo que hacemos a través del segundo Plan Operativo Integral de las listas de espera del SES, que, como les decía en la rueda de prensa del semestre anterior, tiene una vigencia de 2018 y 2019. 2018 y 2019, en lo que estamos invirtiendo alrededor de 19,7 millones de euros para reducir las listas de espera y que los extremeños y las extremeñas se sitúen en unos niveles de esperas a final de esta legislatura similares a los que teníamos cuando acabamos la legislatura del año 2011.